Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclupedido, hashtag conclupedido. Pueden enviar sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Numeral conclupedido es la etiqueta, porque la Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó y censuró este martes las acciones del presidente venezolano Nicolás Maduro por presuntamente tomar medidas extremas para neutralizar a la oposición. El debate, que estuvo tenso y dividido, presentó una moción para que se haga público el rechazo contra el deterioro de la democracia que se vive en Venezuela. Y abiertamente han pedido a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que considere la aplicación de la Carta Democrática contra el país. La mayoría de los legisladores rechazaron el reciente decreto de emergencia y estado de excepción oficializado por el presidente Maduro, donde, según analistas consultados, sobrepasa sus funciones presidenciales y desconoce los poderes de la Asamblea Nacional Venezolana, máximo órgano legislativo del Estado. Costa Rica también argumenta que el decreto suspende garantías y algunos derechos fundamentales. El presidente Maduro ha dicho, sin embargo, que es un decreto necesario para garantizar la paz de los venezolanos y hacerle frente a la llamada guerra económica que, según el gobierno, se vive en Venezuela. El debate hoy en Costa Rica tomó en consideración el preocupante irrespeto que existe contra la Asamblea Nacional. Como usted recordará, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que este órgano de mayoría opositora ha perdido vigencia y que pronto desaparecerá, según él. Incluso se atrevió a anticipar que quizás la Asamblea no pase de octubre de ese año. Pero no todos los diputados estuvieron de acuerdo. Algunos invocaron el principio de la no injerencia, asegurando que los problemas de los venezolanos deben ser resueltos únicamente por los venezolanos. Escuche usted. Esta moción lo que busca es equilibrar las acciones y las gestiones que se hagan en torno a lo que está pasando o a la situación que vive la hermana República Bolivariana de Venezuela. La moción lo que busca básicamente, en primer término, es establecer que la solución del conflicto en Venezuela pasa por el pueblo venezolano, por la sociedad venezolana. Es, sin injerencia extranjera, quien debe intentar encontrar los cauces para solucionar ese conflicto. Vamos a analizar el tema con mi invitado, si le parece. Saludamos a Antonio Álvarez de Santi, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y diputado por la provincia de San José. Nos acompaña vía Skype desde esa misma ciudad. Diputado, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un gran gusto poder conversar con ustedes. Qué amable, gracias por estar con nosotros. Déjeme entrar de lleno a la pregunta más delicada, más compleja, y cómo la sustentan o la defienden. No injerencia. ¿Se puede considerar que no hay injerencia o porque hay quienes lo ven como que sí hay una injerencia en un tema doméstico para Venezuela? ¿Cómo lo plantean ustedes? ¿Desde qué perspectiva lo ven y el por qué no sería una injerencia? Bueno, primero, nosotros somos un país hermano de Venezuela, somos un país solidario con la situación que vive el pueblo venezolano, somos un país y una democracia consolidada y de derecho que cree en el sistema institucional internacional. Lo que nosotros estamos hablando es de que se active la Carta Interamericana con el propósito precisamente de respetar los instrumentos y los elementos que tiene el derecho internacional a la mano. Estamos respetando, por supuesto, a lo que es la independencia propia de un país como Venezuela, pero estamos señalando que su gobierno está sometiendo a violaciones y a faltas que significan una marginación del poder legislativo, que es el verdadero poder del pueblo en Venezuela, con las acciones que se han tomado, con las detenciones ilegales y con el boicot a lo que es un derecho constitucional como es precisamente el referendo revocatorio. Y desde ese punto de vista lo que estamos es pidiendo la intervención y el respeto y la participación de la comunidad internacional en aras de promover el respeto de las instituciones venezolanas. Habla de un tema sumamente criticado y es la comunidad internacional en la participación. Cuando hablo de criticado es porque hay quienes lo califican como un silencio cómplice de otros gobiernos, ¿no? Le puedo mencionar muchos más. No es el caso ahora de Costa Rica, porque al menos el legislativo pues está cobrando voz, está hablando fuerte y claro, pero no así con países como México, por ejemplo, como Guatemala tal vez, como el mismo Honduras, como El Salvador, y le puedo dar muchos más que se encuentran en la misma situación. ¿A qué atribuye usted que ocurra esto, diputado? ¿Por qué cree que
legislativo costarricense tenga esta perspectiva y tenga esta intención, y no hay otros países que conforman precisamente, vaya, la misma zona, que forman parte de la OEA y que conforman este grupo, y no haya voz? ¿A qué lo atribuyen? Bueno, nosotros tenemos una tradición y una vocación democrática de muchísimos años. Somos un país sin ejército que precisamente cree que es el respeto a la ley, el respeto al orden constitucional y el respeto al orden internacional lo que debe de prevalecer entre los países. Probablemente esa vocación democrática que está en el ADN de los costarricenses es lo que nos promueve a que tengamos una participación y una posición más activa. De hecho, 6 expresidentes y una expresidenta de Costa Rica manifestaron públicamente la invitación para que el gobierno de Costa Rica y la Asamblea Legislativa tuviéramos una participación, porque eso precisamente forma parte de esa institucionalidad de los costarricenses. Ya opinar por otras naciones, pues me es más difícil poder emitir un criterio por ellos, pero lo que sí le puedo decir es que la sociedad costarricense, las instituciones democráticas de Costa Rica, estamos muy preocupados, solidarios con el pueblo de Venezuela, y estamos realmente deseosos de que se pueda dar un cambio de rumbo en las condiciones que está teniendo el gobierno de Nicolás Maduro. Y aquí hay una pregunta insistente de mi parte, lo hacía precisamente con uno de los diputados que fue a la OEA y presentó el sustento para justificar el por qué debería de activarse la Carta Democrática. Mi pregunta es la siguiente: la activación de la Carta Democrática, ¿qué puede traerle a los venezolanos de a pie? Esa es la petición que ustedes hacen. Pero en cuanto a la situación de medicinas, en cuanto a la situación de inseguridad, en cuanto a la situación de alimentos, ¿qué puede traerle a los venezolanos la Carta Democrática? Bueno, definitivamente aquí nosotros estamos buscando un camino que vaya por la vía de la legalidad y que precisamente pueda ser el que logre presionar para que las cosas vuelvan al orden en Venezuela y para que pueda el pueblo venezolano manifestarse en lo que es un referéndum revocatorio tal y como ha sido solicitado y que es precisamente un derecho constitucional. Pues nosotros no vemos otra vía y jamás podríamos patrocinar otra vía que no sea una vía por las instituciones del derecho, y esas son las instituciones a las que se puede tomar mano, dado que ha existido un incumplimiento y una violación de parte del presidente Maduro de todo lo que es la institucionalidad propia de su país, la violación a los derechos constitucionales, a la libertad individual de personas que lo han adversado, manteniendo presos políticos, el advertir que la Asamblea Legislativa será prácticamente cerrada o dejará de operar en el corto plazo, pues son los síntomas propios de un totalitarismo que nosotros creemos que la única vía para pararlo, dado que no somos un país que pueda apoyar ni avalar ningún proceso distinto al institucional y al jurídico, es precisamente recurrir a estos instrumentos que puedan permitir que las cosas cambien y pueda venir un nuevo sistema de gobierno dentro del país que garantice esas necesidades básicas que hoy en día los venezolanos no están teniendo. Estamos de vuelta con Antonio Álvarez de Santi, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y diputado por la provincia de San José del partido, de la fracción del Partido Liberación Nacional. Diputado, déjeme hacer una pregunta, ya que me estaba haciendo el planteamiento y la petición obviamente es el tema de la aplicación de la Carta Democrática. ¿Qué opinión le merece a usted el encuentro, bueno, mayormente, la carta que le escribió el secretario general Almagro a Nicolás Maduro? ¿Qué opinión le merece? ¿Usted cómo lo aprecia usted como legislador? Y bueno, en este contexto obviamente que ustedes mismos están manejando. Bueno, es precisamente la muestra de del cinismo al que ha llegado el presidente Maduro, para que incluso el secretario general de la OEA tenga que llegar a dirigirse a él en la manera en que lo ha hecho, que es toda una lección la que le ha dado con esa nota que le ha remitido y con los intercambios en los tweets que tuvieron. Sinceramente es la respuesta que la comunidad internacional está dando a una administración irresponsable, que está violando los derechos, que no está respetando a su pueblo y que realmente es un clamor internacional. Me parece que la respuesta de Almagro es una respuesta acertada dentro del contexto de lo que es el nivel de rechazo y de insatisfacción que existe internacionalmente en contra de Maduro y su equipo.
Había una plática que yo mantenía con integrantes de mi equipo de producción, particularmente con nuestra Key Guerrero, y me planteaba un ángulo que me parecía interesante. Quiero compartirlo con usted para que me diga su punto de vista. ¿Cómo poder, después de esta carta, que es obvia, es frontal, es crítica, es dura, es muy personal, cómo no caer en la falta de neutralidad del mismo secretario de la OEA? Es decir, cuando uno lee esta carta, es evidente que hay una tendencia, que hay una carga hacia uno de los lados. ¿No creo que esto puede ser un problema? Es decir, que se perdió la objetividad ahí, que se perdió el estar en el medio y ya se habló de frente, ¿no? ¿No es un conflicto esto de intereses? Bueno, podría ser una simple, un tema al que habría que ponerle atención, pero las instituciones están por encima de las circunstancias y de los momentos. Hay que ver cada pasaje en medio de sus circunstancias. Y la respuesta que da el secretario general en ese momento está dentro de unas circunstancias dadas. Pero estoy seguro que abriéndose un proceso de diálogo como debe ser tanto al interno de Venezuela como con los organismos multinacionales, no tengo ninguna duda de que el secretario general y la OEA y los demás actores que están involucrados y que pueden estar involucrados en este proceso mantendrán una actitud neutral. Nuestras críticas hoy en día a la posición del presidente Maduro jamás significarían que perdamos después la objetividad en cuanto a reconocer si sus actuaciones son correctas, que sus actuaciones así lo son, y si hay que hacer un llamado a los equilibrios y al diálogo. No me parece que haya ninguna deslegitimación por esa nota, porque hay que verla cada una en su momento y en sus circunstancias. Y finalmente, bueno, estaba aquí, me hicieron favor precisamente de enviarme por parte de su partido el documento firmado por los expresidentes. Una cosa que me ha llamado la atención desde siempre es que son expresidentes, los vocales, no son actuales presidentes. ¿Usted cree que haya el quórum en la OEA en este momento como para tener esos primeros 18 votos para después poder llegar a los 24, para poder después entonces aplicar la Carta Democrática? ¿Cree que exista cuando los presidentes de los países no han fijado ninguna postura? Son los expresidentes. ¿Cree que existe el quórum, que algún gobierno se vaya a atrever a apoyar esta petición ya en el Consejo Permanente? Bueno, creo que esto es parte de lo que tiene que organizarse y tiene que buscarse. El desmayar antes de que lleguemos o se llegue a una votación no me parece que sea un buen consejo. Me parece que hay que ir ganando el respaldo internacional y hay que ir buscando las alianzas necesarias para alcanzar los votos que se requieren. Y en ese sentido no creo que Costa Rica deba desmayar, sino muy por el contrario, debe tomar una actitud muchísimo más dinámica en ese sentido, como lo han hecho nuestros expresidentes, en aras de lograr construir esas mayorías calificadas que en su momento se van a requerir. Interesante que dentro de la petición, diputado, que se hace en esta carta, en este documento firmado por los expresidentes y la expresidenta, están solicitando también o instando al Parlamento Latinoamericano y al Parlamento del Mercosur para que en ejercicio de sus atribuciones se pronuncien y adopten las medidas conducentes al ejercicio de la democracia representativa en Venezuela. ¿Ha habido alguna respuesta? Porque, bueno, las peticiones son muy claras y son muy puntuales y aquí, bueno, pues está esperando respuesta de cada una de las entidades, de cada uno de los organismos. ¿Ha habido alguna respuesta? Bueno, hasta el momento no tenemos una respuesta puntual, concreta, específica, pero recuerde que precisamente la amenaza que hay sobre el Congreso venezolano es una llamada de atención para que tanto el Parlamento de la región como el Parlamento del Sur, del Mercosur, tomen una acción como la que hemos tomado nosotros en Costa Rica, porque precisamente es una solidaridad con los órganos parlamentarios venezolanos, pero sí, a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Ojalá que también estas instancias se puedan activar como lo hemos hecho nosotros en Costa Rica. Muchísimas gracias, Antonio Álvarez de Santi, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Le agradezco muchísimo su tiempo y que haya aceptado acompañarme aquí en Conclusiones. Es usted muy amable. Muchas gracias.